Poner acá a grabar. Iniciar. Bien. Ahí se está iniciando. Vamos a esperar que se ponga. Bueno, buen día, chicos. El tema entonces, buenas tardes a esta hora, buen día les digo, porque ahí van entrando otros que voy admitiendo. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la respuesta del huésped, es decir, la respuesta inmunoinflamatoria del huésped frente a los patógenos periodontales. Avísenme si ahí les pasa la diapositiva. Esperen, no me pasa ni a mí. ¿Ahí? ¿Ven otra diapo? No pasa, profe. ¿No? Paren entonces. Entonces este otro que tengo dos power abiertos. ¿Y ahí? Sí, ahí sí. sí, ahí sí. Bueno, era el otro PowerPoint. Voy a cerrar el anterior porque si no se me va a hacer un lío. Ahí estamos. Bueno. ¿Recuerdan este gráfico que lo empezamos a ver al principio, en la primera clase? Nosotros estuvimos estudiando los otros días todo lo que era la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. Estudiamos esta partecita que era cómo actuaban los microorganismos, las bacterias, en la iniciación y la progresión de la enfermedad periodontal. Hoy vamos a ver cómo responde este huésped, que ya algo empezaron a ver la semana pasada con la doctora Silvia, que vieron los factores de riesgo. Creo, Silvia, ¿les diste mecanismos de defensa y factores de riesgo? Bueno, después ya los vamos a ir viendo más detenidamente los diferentes factores de riesgo. Hoy vamos a ver esto, cómo es esta respuesta del huésped inmunoinflamatoria, qué es lo que libera frente a la acción de los patógenos. Por supuesto, no siempre la manifestación de la enfermedad periodontal va a ser igual en todos los pacientes y no todos los pacientes tampoco va a progresar de la misma manera. ¿Por qué? Porque va a depender de esta respuesta que haga el hospedero frente al ataque. ¿Y por qué va a ser diferente esta respuesta? Porque no todos los huéspedes son iguales. Algunos van a estar más susceptibles o van a estar modificadas su respuesta por diferentes factores de riesgo, que pueden ser factores medioambientales como el estrés y el tabaco, factores de riesgo como una predisposición genética o factores de riesgo ya sean sistémicos, patológicos como la diabetes mellitus o fisiológicos como por ejemplo los cambios hormonales en el embarazo. O sea, eso lo vamos a ir viendo después. Recuerden, como para repasar de lo que vimos la semana pasada, en salud nuestro sistema inmune está totalmente tolerante y regulado, se encuentra en homeostasis. Eso es lo que nosotros denominamos en este nuevo modelo de etiopatogenia de la periodontitis como eubiosis o salud clínica. ¿Por qué hablamos nosotros de salud clínica? Porque la encía histológicamente nunca va a estar totalmente libre de patógenos y libre de ninguna respuesta inflamatoria o de células inflamatorias, células de respuesta de defensa. Porque eso sería únicamente la encía pristina, cuando está totalmente sana histológicamente y clínicamente. Pero en la realidad solamente se ha visto que un 5% de los pacientes pueden llegar a tener encía pristina. Entonces nosotros siempre hablamos de salud clínica. Ya vamos a ver por qué. Cuando se produce un desequilibrio en esta homeostasis y se rompe ese equilibrio que está regulado y tolerado en el sistema inmune, se produce lo que es la enfermedad, que es lo que nosotros llamamos disbiosis. Es porque cambian el modo, el rol que juegan los patógenos dentro de ese biofilm. Recuerden que aumentaban algunos los patobiontes, disminuían los comensales y actuaban algunos patógenos que nosotros habíamos llamado como patógenos claves. ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Entonces acá tenemos el grafiquito. Cuando hay inflamación, lo que se produce en salud están todos bien, digamos, los verdes que son los comensales, hay poquitos patógenos, patobiontes o patógenos claves, y hay también simbiontes. Y después cuando se produce la inflamación, habíamos visto la semana pasada que cambiaban las proporciones, disminuían los comensales, la placa se volvía más equilibrada en cuanto a la cantidad de patobiontes y comensales y empezaban a actuar estos patógenos claves o patógenos llaves, también llamados, los van a encontrar así en la literatura, que son aquellos que tienen la capacidad de alterar la respuesta de defensa del huésped. ¿Se acuerdan hasta ahí que vimos todo eso, no? Ya se olvidaron. Sí, profe. Bueno. Dentro de esos patógenos claves teníamos uno muy importante porque es uno de los patógenos descritos como muy virulentos. ¿Se acuerdan que los del grupo rojo descritos por Sokransky eran tres? La Porphyromonas gingivalis, la Tenellera forsythia y la Treponema denticula. Bueno, la Porphyromonas gingivalis, que es uno de los principales patógenos claves, que corresponde a este grupo rojo,
vamos a ver que tiene estrategias, por ejemplo, inhibe la interleuquina 8, produce subversión del sistema de complemento y otras respuestas que alteran el sistema inmune y por lo tanto deteriora o baja las defensas del huésped. Entonces hace que esa biofil que se encontraba como una microbiota simbiótica se produzca una disbiosis. Entonces, este modelo de la hepatogenia actual viene a cambiar el concepto actual que el concepto tradicional que nosotros decíamos que la periodontitis era causada no por un solo patógeno, sino por un complejo de patógenos asociados entre sí. ¿Se acuerdan que en un primer momento se consideraba que toda la placa era patógena? Esa era la teoría de la placa inespecífica que vimos la semana pasada. Entonces decían que mayor cantidad de placa, mayor enfermedad. Después se vio que no todos los patógenos que forman la placa, no todas las bacterias eran patógenas, sino que algunas eran compatibles con la salud y que solo un pequeño grupo eran potencialmente patógenos para desarrollar la enfermedad. Bueno, hoy en día, con este nuevo concepto actual de etiopatogenia de enfermedad periodontal, se cree que la periodontitis depende de una microbiota disfuncional, es decir, una microbiota disbiótica. ¿Sí? Esto es como repaso la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos entonces, cuando tenemos el periodonto sano, que era lo que yo les contaba recién, que había homeostasis, tenemos que acá en el surco va a haber, algunos microorganismos, porque el surco es un sitio donde siempre hay presencia de bacterias, pero se van a encontrar en mayor proporción bacterias que son simbiontes o comensales, y hay una simbiosis en ese ecosistema. Y a su vez tenemos las primeras líneas de defensa que está dado por la saliva, que ustedes estudiaron la semana pasada con Silvia, y por la integridad de la barrera epitelial, y algunas polimorfonucleares neutrófilos que siempre están presentes, que hacen que esto esté, que esté regulado, que esté en homeostasis, ¿sí? Que esté en equilibrio. Tanto la presencia de los patógenos regulada por la respuesta del huésped, ¿sí? Por estas primeras células de defensa. Por eso yo les digo que esto nosotros llamamos encía clínicamente sana. Histológicamente no, porque ustedes van a ver que hay alguna actividad de células, presencia de polimorfonucleares, etc. Solamente estaría totalmente sano histológicamente en aquellas encías que se denomina encía prístina, pero que en la realidad la mayoría de los pacientes no la presentan, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, es muy importante la saliva, porque tanto la saliva como las células epiteliales liberan moléculas que se denominan, que son péptidos antimicrobianos, que se denominan defensinas, que ayudan como primera barrera de defensa frente a la acción de estos patógenos. Por eso es muy importante también que el epitelio esté sano, la integridad de esa barrera epitelial, y también dentro de las primeras líneas de defensa vamos a tener que van a actuar los polimorfonucleares neutrófilos, que nosotros los conocemos como células de primera línea de defensa. ¿Qué pasa cuando estas bacterias ya se va cambiando la composición de este biofilm y comienza a haber una microbiota disbiótica? Las primeras células que van a tener contacto con estas bacterias son, ¿cuáles parece a ustedes? ¿Cuál es la primera célula que va a contactar con las bacterias? Arriesguen, si estamos, para que sea más dinámico nada más. ¿El macrófago? No, la célula epitelial, porque es la primera que toca. Si nosotros tenemos la barrera epitelial, es la célula epitelial, ¿sí? Estas células epiteliales, ya van a actuar los macrófagos también, porque son una de las primeras células que actúan esta inmunidad innata o inespecífica o inicial. Estas células epiteliales lo que van a producir es que van a producir y secretar mayor cantidad de estos péptidos antimicrobianos defensivos, que ya se secretaban cuando estamos en salud, comienza a aumentar esa producción, y también aumenta la producción de citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias? La interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el TNF-alfa, que los tienen ahí anotaditos, y también van a aumentar también los mastocitos en este momento van a liberar histamina. La histamina es un potente vasodilatador. Esto va a actuar sobre la pared de los vasos y esto va a permitir la salida de mayor cantidad de células de defensa que van a llegar al sitio de la lesión. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Otra cosa que tenemos también como primeras líneas de defensa inmersa en el epitelio son unas células que ustedes conocen de histología, que son las células de Langerhans, son células dendríticas, ¿se acuerdan?
¿Quién se acuerda cuál era la función de las células de Langerhans? Yo no los veo. Células presentadoras de antígenos. ¿Cómo? Presentadoras de antígenos. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Que no te veo. Valentina. Valentina, perfecto. Son células presentadoras de antígenos. Entonces, estas células son muy reactivas a la presencia de la placa bacteriana o de las bacterias y ubican sus dendritas mirando hacia la superficie bucal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Captar antígenos mediante receptores que tienen, que se denominan receptores de reconocimiento de patrones. Y bueno, y así van a dar una respuesta también de defensa en este nivel. Esta respuesta inicial, a ver si puedo pasarlo, que se produce a nivel local. Bueno, primero todavía quiero decirles una cosa más acá. Esta respuesta inicial que se produce acá a nivel local se produce dentro de, ustedes se recuerdan que el sistema inmune tiene dos tipos de respuesta. Una respuesta inicial innata, que es la primera respuesta, y una segunda respuesta que ya es más específica, que es la respuesta inmunológica adquirida. ¿Se acuerdan de eso? De fisiología o de microbiología, no sé dónde lo habrán estudiado. Estas bacterias y sus productos a nivel del surco gingival lo que van a hacer es activar la respuesta inmune innata. Entonces se van a liberar tanto las células epiteliales como los leucocitos, los linfocitos y los fibroblastos gingivales que se encuentran a este nivel, van a liberar altas concentraciones de citoquinas, estas que vimos recién, la interleuquina 1, la 6 y el TNF-alfa, de quimiosinas, que son la interleuquina 8, que tiene acción quimiotáctica de neutrófilos, prostaglandinas como la prostaglandina 2, óxido nítrico y otras moléculas también, y además metaloproteinasas de la matriz que se van a activar y van a comenzar a actuar produciendo la respuesta inmunoinflamatoria y la destrucción de los tejidos. ¿Sí? Este sistema, esta respuesta inmune innata constituye un sistema homeostático. Es la primera línea de defensa y lo principal en esto es el reconocimiento de los microorganismos como no propios y eso le permite desencadenar mecanismos para poder eliminarlos. ¿Sí? Esto es muy importante para que se lo graben porque seguro que va a ser pregunta del parcial. La respuesta principal de la inmunidad innata se desencadena por los receptores de reconocimiento de patrones que se van a unir a los patrones moleculares asociados a las bacterias, que son los PAMP. No sé si alguna vez los han sentido nombrar. Estos receptores de reconocimiento son receptores llamados receptores de pH. Son los receptores tipo TOL, que también los deben haber escuchado nombrar en fisiología y no se los acuerdan. Dentro de los receptores tipo TOL hay millones de receptores tipo TOL. A nosotros nos interesan a este nivel 2 nada más, que son el tipo 2 y el tipo 4, porque son los que reconocen estos tipos de bacterias. Y sobre todo, los receptores tipo TOL 4 son los que reconocen las bacterias gram negativas. Todo esto recuérdenselo, anótenselo, estudienlo, no sé, grábenselo porque va a ser pregunta parcial seguro. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. En el año 1976, Paget y Schroeder hicieron un estudio muy importante y clasificaron el desarrollo, ellos estudiaron cómo se desarrollaba a nivel histológico, qué cambios había, de la gingivitis y de la periodontitis. Y la clasificaron en 4 etapas. ¿Sí? La lesión inicial, que dura aproximadamente entre 2 y 4 días, se produce acá una respuesta inflamatoria a nivel del tejido conectivo. ¿Sí? Va a haber edema, este edema se produce por un aumento del líquido a nivel del surco gingival. Ese líquido viene del líquido crevicular gingival, que sale a partir del plexo dentogingival. Va a haber acumulación también de polimorfonucleares neutrófilos. Va a haber una pérdida in situ, una pequeña pérdida de tejido conjuntivo. ¿Y esto por qué se produce? Porque las bacterias estas que nosotros hemos estudiado como colonizadores iniciales y sus productos van a aumentar la permeabilidad del epitelio de unión. Y esto va a permitir que ingresen los productos de las bacterias y que salga líquido del surco gingival. ¿Sí? Lo importante de esto es que esto es subclínico.
no se van a observar cambios a nivel, ninguna manifestación a nivel clínica, o sea, no va a haber cambio de color, no va a haber hemorragia, no va a haber ningún cambio que nos haga sospechar que hay inflamación. Es subclínica. ¿Lo entienden? ¿Qué pasa acá? También, por ejemplo, el ácido lipoteicoico que tienen las bacterias en su pared y algunos péptidos que tienen, van a activar también el sistema de complemento. Los polimorfonucleares neutrófilos van a actuar produciendo una fagocitosis advortiva. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se fagocitan solos y descargan todo su contenido ahí a nivel del tejido conectivo. Y esto produce destrucción del tejido. Y además liberan estructuras que se denominan trampas extracelulares de neutrófilos que tienen la capacidad de atrapar y matar a los patógenos. Y este tipo de muerte celular se denomina neptosis. ¿Sí? Si esto no se resuelve a este nivel y esto avanza, vamos a pasar luego a una segunda etapa que es la etapa temprana. O sea, la primera etapa es esta, la inicial. ¿Sí? Esto que les contaba recién se los escribí acá para que lo puedan leer después y lo puedan estudiar. Acá lo tenemos en el tejido. Acá la destrucción, miren, se empieza a producir a nivel del conectivo. Ya pasaron el epitelio, donde se produjo el reconocimiento de los patógenos y ya estamos en una lesión que se produce a nivel de conectivo. ¿Sí? Acá están los macrófagos fagocitándose, liberando todas sus sustancias. Están fagocitando otros patógenos, haciendo la neptosis. Bueno, lo que les contaba recién. Esperen qué pasó. Si esto aumenta y pasan los días, vamos a tener una lesión que se denomina la lesión temprana. Una cosita, en la lesión inicial la célula predominante son los polimorfonucleares neutrófilos. Eso también puede ser una pregunta, anótenla. Si esto avanza, esta respuesta a nivel del tejido conectivo aumenta, va a aumentar el fluido gingival, aumenta el número de los polimorfonucleares neutrófilos, aumenta un infiltrado linfocitario a nivel del conectivo, ya se produce acá reducción de fibras colágenas y degeneración de los fibroblastos, va a aumentar el edema, vamos a tener también un aumento de las papilas epiteliales. ¿Se acuerdan que las células basales, al no tener nutrición, van a migrar a un lugar más profundo que esté sano para conseguir la nutrición de los vasos? ¿Se recuerdan que el epitelio no tiene vasos, que los vasos están en el conectivo? ¿Sí? Y acá, esto es mucho, esto no se los voy a dar. Acá todavía esto es subclínico, no hay manifestación a nivel clínico. Los macrófagos van a actuar, se van a activar. ¿Se acuerdan que dijimos recién que el epitelio y todo eso liberaban citoquinas y otras moléculas? Bueno, estas moléculas van a activar a los macrófagos y esto va a hacer que los macrófagos aumenten la síntesis de prostaglandinas, de interleuquinas, de quimiosinas. Además, a nivel del conectivo, los mastocitos van a liberar mayor cantidad de histamina, que es un vasodilatador potente, y esta vasodilatación va a aumentar los cambios a nivel vascular y va a activar también las células del endotelio vascular. Y estas, de esta manera, van a expresar una molécula que se denomina ELAM1, que es la molécula, seguro que la han estudiado también, que es la molécula de adhesión leucocitaria a la célula endotelial. Esta molécula, junto con la interleuquina 8, que es quimiotáctica, lo que van a hacer es que migren mayor cantidad de polimorfonucleares neutrófilos al sitio de la lesión, es decir, al surco gingival. Hasta acá, hasta la lesión temprana, nosotros sabemos que esto es reversible, que no hay manifestaciones a nivel clínico y que puede resolverse. ¿Qué pasa si esto continúa? Si esto continúa, vamos a tener ya que se va a desencadenar una respuesta inmunoinflamatoria adquirida. La respuesta inmunoinflamatoria adquirida está representada por dos tipos de respuesta. Una respuesta celular, que está a cargo principalmente de los linfocitos T, y una respuesta humoral, que estaba dada por los linfocitos B. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos en fisiología? Y en la primera materia cuando estudiábamos en segundo año decíamos, ¿para qué estudio esto? Bueno, esto es lo que pasa en el periodonto cuando se produce el desarrollo de la periodontitis. Y acá aparece ya a los 14 días aproximadamente la lesión establecida.
Esta lesión es muy importante porque en este momento ya las células dendríticas, esas que reconocían, tenían los receptores de reconocimiento de patógenos, una vez que reconocen el patógeno, lo llevan hacia el nódulo linfático más cercano. Y ahí en el nódulo linfático se lo presentan al antígeno al linfocito. Estos linfocitos en respuesta proliferan, no importa cuáles son, saber si es el TH1, TH2, etcétera, pero lo importante es que aumentan, que proliferan, y estos hacen que aumente también la producción de las citoquinas y la producción del RANKL, que ya vamos a ver bien cómo se produce. ¿Sí? Entonces acá ya empiezan a manifestarse a nivel clínico cambios, que son los primeros cambios, como cambios en la coloración, aumento de volumen, de tumoración, de color, de rubor, y que son los cambios propios de la inflamación. Es decir, que la lesión establecida, si yo tengo que relacionarla con alguna patología periodontal, es lo que se correlaciona con el estadio de gingivitis. ¿Estamos hasta ahí? Cuando aparecen los síntomas, en la establecida. Antes no. Bueno, esto se los puse, lo que les estuve contando, se los puse para que ustedes lo lean. En esta lesión establecida también se va a producir un adelgazamiento y ulceración del epitelio del surco, va a haber una disminución de los desmosomas en el epitelio de unión, por eso lo va a hacer cada vez más permeable. En esta lesión, así como en la primera predominaban los polimorfonucleares neutrófilos y en la segunda predominaban también los polimorfonucleares neutrófilos y algunos linfocitos, acá hay un predominio de macrófagos y linfocitos T. Va a haber también pérdida de colágeno, se va a formar tejido de granulación. Esto de las inmunoglobulinas no es tan importante en esta, por eso ya se los voy a borrar para que no se confundan. Si esto sigue, porque la lesión establecida puede pasar dos cosas, que permanezca así por mucho tiempo, que progrese a una lesión avanzada o que se resuelva, ¿sí? Lo importante de saber de esto, que estos signos clínicos de la gingivitis pueden o no progresar. No todo paciente que hace gingivitis, que desarrolla una gingivitis, va a desarrollar una periodontitis. Y eso también anótenlo porque es pregunta múltiple choice de parcial. ¿Sí? ¿Lo entienden a eso? Todo va a depender de la respuesta inmune. No todos los pacientes progresan, no todo paciente con gingivitis desarrolla una periodontitis, ¿sí? Pero si avanza, perdón, si esto avanza, vamos a estar ya en presencia de una etapa más avanzada que se denomina lesión avanzada, donde acá la respuesta va a estar dada por los linfocitos B y los plasmocitos, que se van a acumular ahí en el surco gingival o en la bolsa. Acá tenemos el surco gingival en la bolsa, se van a acumular a este nivel para producir inmunoglobulinas específicas contra esos patógenos. Por eso le dije que recién estaba puesto ahí en la establecida, porque es ahí donde comienza la respuesta, pero eso es característico de la lesión avanzada. La lesión avanzada también lo que va a pasar es que los linfocitos T y B van a activar la producción del RANKL, del ligando RANKL. ¿Qué pasa? En normalidad, los osteoprecursores de los osteoclastos y los monocitos tienen un receptor que se denomina RANK, que cuando no hay enfermedad, ese RANK está unido a una molécula de osteoprogesterina. Cuando se produce y se desencadena todo esto y se activa la producción, el aumento del RANKL, este RANKL que es producido por los linfocitos T, los linfocitos B y algunos osteoblastos, se va a unir a ese receptor, sacándole el lugar a la osteoprogesterina, y al unirse el RANKL al receptor RANK, se produce la no me sale la palabra, acá la tenía, no se las quiero decir mal, acá la tengo anotada. ¿Dónde la había anotado? Espérate. La osteoclastogénesis. Esa es la palabra. Osteoclastogénesis. ¿Sí? Entonces, en esta lesión avanzada ya va a haber destrucción de las fibras del ligamento periodontal, va a haber destrucción del hueso alveolar, va a haber pérdida de colágeno, va a haber una reacción fibrosa, va a haber formación de bolsa periodontal verdadera con pérdida de inserción, predominan los plasmocitos, puede tener periodos de actividad y de reposo, de acuerdo a la respuesta del huésped, y acá ya el epitelio de unión se va a transformar en epitelio de la bolsa. Es decir,
que esta lesión avanzada en esta etapa, ¿con quién creen ustedes que se va a correlacionar clínicamente? Si la lesión establecida con la gingivitis. Periodontitis. Con la periodontitis, ¿sí? Porque ya tenemos toda la respuesta desencadenada. ¿Estamos? Periodontitis leve. Con la periodontitis, hay pérdida de tejido. Después vemos qué periodontitis desarrolla cada paciente. Todo va a depender también de qué, de la respuesta inmune. ¿Sí? Bueno, espero que, a ver, voy a dejar de compartir. No sé si fui muy rápido. Espero que lo hayan entendido. Vamos a dejar de grabar. Así se lo subo después. Vamos a cancelar acá la grabación, detener la grabación. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ¿tienen alguna duda? Profe, una consulta. Entonces, en la establecida es donde van a empezar los cambios clínicos. En la establecida empiezan los cambios clínicos. Por Y eso sería o sea, gingivitis y lo avanzado la periodontitis. Exacto, por los cambios que se van Listo, produciendo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mientras que las otras dos etapas, la inicial y la temprana, son subclínicas, no hay ningún tipo de manifestación. Por eso es lo que nosotros llamamos en sí clínicamente sana, pero histológicamente hay procesos. ¿Sí? Claro, los cambios son a nivel histológico. Son a nivel histológico únicamente, sí. Aumentan los mismos cambios que se inician en la inicial, aumentan, si eso no se resuelve, en la etapa temprana. Bueno, me Listo, parece profe, gracias. Me parece que si le subo el audio, el video y le subo el PowerPoint, lo pueden estudiar, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno, la semana que viene vemos entonces a ver qué pasa con el partido el martes. De todos modos, el lunes es feriado, así que no se atrasarían tanto. Van a ir como parejos si no llegan a ir al práctico. Vemos a qué hora termina el partido y si los pacientes van. Y después nos quedan hasta la semana anterior al 13. El 13 tenemos el parcial y después ya volvemos seguramente la segunda semana de febrero a terminar con los pacientes. Entonces, el 13 sería el último día. El último cursar día, el año. este día vamos a hacer el parcial nada más. No llevamos pacientes. El que quiera, sí. Sí, el que quiera, sí. Bueno. Pero dejen una horita más o menos para hacer el parcial. Cítenlos más tarde los pacientes. Y después ya, en la segunda semana de febrero, volvemos con los pacientes para terminar y ahí tenemos el último parcial. Así que en enero se sientan al lado de la pileta a leer periodos. Profe, ¿y hasta cuándo cursamos? O sea, Hasta ¿cuándo termina? ¿En marzo? más o en menos abril? en marzo, a mediados de marzo. Ahí ya se cargan las regularidades y ya empiezan a cursar en abril 5. Y ahí ya esperemos que cursen todos normalmente. ¿Sí? Bueno, chicos. Gracias, profe. Nada. Gracias, Si tienen profe. alguna duda, me escriben. Pero creo que lo van a poder estudiar entre el PowerPoint y... Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chau, chau.